Sobre la cultura de la intolerancia y la posibilidad de tolerancia en Colombia, el podcast 25, acerca de la ideología, la parte 3. Sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. La primera parte de las 3 partes que componen el texto. Entonces, en escenas del capítulo anterior, empezamos hablando del displacer de leer. Citábamos a Zuleta y la figura del camello, la vaca, la rumia, el trabajo de la lectura. Iniciamos de esa manera para mentalizarnos y mentalizarlos a ustedes y mentalizarlas a ustedes en el gran esfuerzo que implica la lectura de un texto, sobre todo cuando el texto tiene el nivel de complejidad de sublime objeto de la ideología. Desde el primer párrafo, desde el título mismo, supimos que no sería fácil, que encontrar el código que produce el texto sería algo exigente. Estamos, por tanto, trabajando para poder responder la gran pregunta inicial: ¿qué quiere decir el texto? Porque solo cuando lo hagamos podemos atrevernos a responder la segunda gran pregunta: ¿qué pensamos de lo que quiere decir el texto? Así pues, toda la longitud y la complejidad de sublime objeto de la ideología es lo que nosotros hemos venido trabajando y que vamos a presentarles a ustedes, dividido en las diferentes partes de este texto. Esta primera parte, el síntoma, la terminaremos de abarcar hoy, y en los próximos podcasts de esta línea abarcaremos la segunda parte, que es la falta en el otro y el sujeto. Abarcando esas 3 partes ya habríamos abarcado todo el texto. Así pues que para el próximo podcast esperamos que ustedes nos acompañen con esa lectura, ¿sí? Y nos acerquemos hacia el final para descubrir qué es lo que quiere decir el texto. Ahora bien, para seguir con la recapitulación, Žižek se apoyaba, comentábamos, en Freud, en Hegel, en Lacan, en Althusser, en Kant, en Marx, entre otros, conectando conceptos de cada uno de ellos para poder dar un sustento a su postura, una explicación acerca de qué es el sublime objeto de la ideología. Esta característica del texto, basarse o utilizar diferentes referentes, supone una dificultad. Y es que para encontrar el código que produce el texto, como lo plantea Zuleta, se hace necesario comprender qué significan dentro del texto muchos de esos conceptos. Por ejemplo, mercancía, fetichismo, sueño, trabajo, intercambio equivalente, plusvalor, y otros que quizás son o se manejan de manera ya un poco más tradicional. Por ejemplo, hay que tener un entendimiento acerca de qué es ontología, qué es hermenéutica, qué es epistemología, qué es solipsismo. Así que cuando abordamos este tipo de textos o cualquier texto, para poder encontrar el código que produce, es necesario comprender dentro del texto qué significan ciertos conceptos. En ese orden de ideas, el profe Enrique nos ayudó en el podcast anterior a este hilo que llevamos a conocer y acercarnos a varios de esos conceptos. Por ejemplo, hilemorfismo, mercancía, trabajo, plusvalor y otros conceptos, sobre todo desde Marx. Por ello, les invitamos, si llegan a existir dudas todavía, a que revisen el podcast temporada 2 acerca de la ideología, parte 2, en donde pues empezamos a trabajar este texto y donde el profe Enrique a bien tuvo explicarnos o darnos luces acerca de algunos de ellos. Porque leer es trabajo, requiere rumiar, requiere releer. Hay algo muy importante para empezar a acercarnos al código que produce el texto y responder esa primera pregunta: ¿qué quiere decir el texto? El asunto del núcleo oculto.
El núcleo oculto, un concepto que nos va a dar luces para el resto del libro, para el resto de la lectura. En esta primera parte, Žižek establece una comparación, una conexión desde el concepto núcleo oculto entre lo que dice Marx y lo que dice Freud. Desde Marx, cuando habla de la mercancía, su valor de cambio y de uso, del producto del trabajo y el plusvalor. Y lo explicaba el profe Enrique y aparece ahí en el texto también. Debajo de esos conceptos que se acaban de mencionar, subyace el núcleo oculto. ¿Y cómo lo conecta Žižek con Freud? Desde el núcleo de los sueños. En ambos casos hay un elemento interno que es desconocido, pero que al mismo tiempo es determinante. Pero ahí no termina el asunto, sino que se deben plantear dos preguntas, al menos desde mi punto de vista como lector. Una de ellas, que ya fue planteada por el profe Enrique: ¿por qué el trabajo adquiere o toma un valor de cambio y un valor de uso? Eso desde Marx. Esa sería una pregunta. ¿Por qué le pasa eso al trabajo? La otra pregunta desde Freud es ¿por qué los sueños tienen un significado o adquieren un significado? Lo que lleva a un planteamiento tal vez muy aventurado, pero es el ejercicio de interpretación en el que estamos, o en el que estoy yo, en este asunto de la rumia y de la lectura y del trabajo, en esta primera parte, y es: nuestro pensamiento y por ende nuestras acciones vienen determinadas por o desde núcleos ocultos con significados que también están ocultos. Nuestro pensamiento, nuestra mente nos quiere, entre comillas, proteger, manteniéndonos en un mismo estado inalterable, y todo aquello que venga o pretenda alterarlo será asimilado por esa mente inconsciente y transformado en parte de esa, entre comillas, realidad en la que estemos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay un ejemplo que citan en el texto del el niño que se está quemando, pero pues no lo voy a citar desde allá, lo voy a citar de otra manera, un poco más cotidiana. A veces, cuando nosotros estamos durmiendo y empieza a sonar, por ejemplo, la alarma del celular de mi esposa para despertarnos. Ella le colocó una alarma que tiene unos sonidos supremamente agradables. A veces suenan las olas del mar, a veces suenan pajaritos, como el viento entre los árboles en el bosque. Y yo estoy soñando. Estoy dormido y estoy soñando, y cuando mi cerebro empieza a recibir esa información de esa alarma con esos sonidos agradables que pretenden despertarme, mi cerebro no quiere despertar, y entonces lo que hace es tomar esos sonidos e incluirlos en el sueño que yo esté teniendo para mantenerme ahí, dormido, y no permitirme despertar, mantenerme en ese estado inalterable, ¿sí? Entonces, es la forma en la que presento el ejemplo, para no utilizar exactamente el que nos da el libro. Entonces, existe ese núcleo oculto dentro de nosotros que es determinante y que nos mueve. Aparece entonces en escena, en esta primera parte, dos conceptos relacionados y que sugerimos tenerlos en cuenta para el resto del ejercicio hasta finalizar el texto, y es el concepto de eternalización y el concepto de universalización. Ambos conceptos vamos a ir encontrando que están relacionados con el concepto de ideología. El síntoma, entonces, pareciera ser un punto de partida, una primera huella, una huella sin sentido y que está relacionada precisamente con ese núcleo oculto. Viene en cada individuo desde su pasado, pero solamente puede empezar a comprenderse entre comillas, simbolizarse, en el futuro del individuo.
Entonces, otros conceptos que debemos estar tratando de comprender es el de significante y significado. La huella toma o asume un significado, es en el futuro del individuo. Y yo sé que aquí esto parece un poquitico enredado, pero vamos a tratar de desenredarlo. Es decir, el inconsciente nos engaña. En el inconsciente hay huellas de nuestro pasado y las podemos leer solamente en el futuro, cuando nuestras acciones en el futuro le dan un significado a esa huella o a ese significante. En el texto nos ponen diferentes ejemplos, pero voy a colocar otro distinto. Cuando empecé a trabajar y empecé a ganarme mis primeros salarios, entré en una obsesión por comprar muchos zapatos. Compraba muchos zapatos, tenía más zapatos de los que necesitaba y tenía más zapatos de los que era capaz de utilizar. Tenía tantos zapatos que algunos de ellos se dañaban por el no uso. Y luego, un día, después de múltiples reflexiones con personas que me estaban apoyando en esos ejercicios académicos y todo, resulta que había una huella que venía desde el pasado. Un pasado de precariedad, de escasez, en donde yo cuando pequeño no tuve zapatos. Y eso del pasado se manifestó en el futuro a través de ese comportamiento compulsivo de comprar zapatos. Cada mes que recibía un salario o cada 2 meses sí me compraba un par de zapatos. Solamente se pudo hacer la lectura y la interpretación de esa huella, de ese pasado, con lo que estaba sucediendo en el futuro. Hubo una comprensión de, claro, de esa escasez quedó una huella, quedó una marca, quedó un trauma, y ese trauma en ese momento no se entendía como un trauma, simplemente era una huella. Y es en el futuro cuando empieza a funcionar el trauma que se puede empezar a hacer la interpretación. Y es más o menos por ese lado por donde empieza a plantear Freud el asunto. Sucede algo en nuestro cerebro, pero cuando se empieza a manifestar es cuando nosotros podemos empezar, o en nuestra mente, es cuando nosotros podemos empezar a darle un significado, ¿sí? Entonces, ahí existe esa conexión con Marx. Pero bueno, esto es parte simplemente de lo que uno de nosotros, en este caso yo, está tratando de hacer a partir de volarme el cerebro con el texto. Ese trabajo de la lectura bien hecho puede transformarnos, mejorarnos y darnos herramientas muy útiles. Así que vamos a continuar el día de hoy con el ejercicio de Sublime Objeto de la Ideología de Slavoj Žižek, primera parte, el síntoma. Y pues para ello, nuevamente damos la bienvenida a nuestro equipo, el equipazo, el maestro John, la profe Laura, el profe Enrique. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. ¿Cómo les va? Muy buen día. Buen día. Buenos días. Oiga, jodida esa vaina. Jodida esa vaina. Está complicado, pero está interesante, está chévere el asunto. Y nada, pues el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera en este podcast. Vamos a cada uno de nosotros va a hablar acerca del texto, del ejercicio que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo. Posteriormente vamos a incluir nuestra pauta publicitaria nuevamente. Les vamos a invitar a visitar otro proyecto muy interesante de una colombiana y una mexicana. Vamos a hablar de qué se trata. Y posteriormente, en la segunda mitad, vamos a charlar acá los 4 acerca de todo este ejercicio. Y luego le apuntaremos al cierre, invitándolos a que pues lean el libro,
Siempre les hemos dejado el enlace ahí en el Drive donde lo tenemos para que lo descarguen. Pero además de eso, como este capítulo se va a estrenar primero en YouTube, para quienes nos vayan a ver en YouTube, les vamos a dejar también el enlace del Spotify, porque ya empezamos también a incursionar en Spotify y en otras redes. Entonces este capítulo va a viajar en el tiempo, ¿no? Entonces ahorita ustedes van a poder encontrarnos en Spotify, van a poder empezar a revisar desde el capítulo 13 de la primera temporada, cuando trabajamos precisamente el texto sobre la lectura de Zuleta, ¿sí? Que fueron 4 podcasts hablando sobre la lectura de Zuleta. Van a empezar a encontrarlos semanalmente en Spotify. Entonces pueden ir accediendo desde aquí, desde abajo, donde vamos a colocar el enlace. Pero asimismo, vamos a seguir colocando nuestros episodios acá en YouTube. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá presentes. No sé si arrancamos entonces, profe Enrique, te comparto tus diapositivas. De una. Yo de hecho hasta acá me estoy arremangando y todo. Sí, no, es que esto es una batalla, esta vaina, duro, pero no, hay que hacerle porque entonces ¿quién va a salvar el mundo si no somos nosotros? Exacto, si quieres ahí, no sé si se puede ampliar la Sí, por supuesto. presentación. Claro que sí. Vamos a ponerlo en pantalla completa, permíteme. Listo. Bueno, buenos días a todos. Laurita, maestro John, profe Mario. Bueno, mi experiencia leyendo la segunda parte de esta primera parte del texto de Zizek, compleja. Me di cuenta que de nuevo tenía que ir a ciertos asuntos conceptuales que ya que atañen precisamente a la teoría de Jacques Lacan. Y aquí pues primero voy a explicar algunas cosas para ver si nos puede también arrojar luces, que fue el mismo ejercicio que hice la vez pasada con relación a Marx, y mirar de ahí cuáles son esos elementos que rescata Zizek para poder hablar en este caso del síntoma. Sí, entonces pues aquí yo les voy a presentar a Lacan y a Zizek. Si quieres continuamos. Bueno, de Lacan hay que saber que él lo que hace es una reinterpretación en clave estructuralista de los hallazgos de Freud. O sea, ahí ya estamos diciendo mucho, porque cuando estamos tocando el tema del estructuralismo, estoy tomando en cuenta, o bueno, Lacan está tomando en cuenta a Ferdinand de Saussure, que ahorita vamos a ver el concepto de signo lingüístico y cómo se estructura el signo lingüístico a partir del significante y el significado, que es un término que ahorita Mario nos estaba hablando. Por otra parte, pues los hallazgos de Freud hace referencia al replanteamiento que hace Lacan, básicamente del complejo de Edipo. Ya lo voy a explicar ahorita. Frente a las posturas psicoanalistas de su época, pues los psicoanalistas en las interpretaciones que hacían de Freud creían que el ego era algo estable. Sin embargo, para Lacan, y él lo va a demostrar a partir de la teoría que ya voy a empezar a explicar, es que para él el ego no es algo estable, sino que se constituye como algo inestable. Bueno, esas son dos primeras cosas que debemos saber de Lacan. Bueno, es un filósofo también posmoderno, de toda esta corriente posmodernista, y básicamente vivió en el siglo XX y pues es francés, ¿no? Listo, si quieres continuamos, Mario. Listo. Lo primero que hay que entender también de Lacan es que para él existen 3 registros psicológicos. Por un lado tenemos el registro imaginario, donde se encuentran las imágenes y las formas. Por otra parte está el registro simbólico, donde ya se expresa o se manifiesta el lenguaje. Y finalmente se encuentra el registro de lo real. En estos momentos no voy a hablar nada de lo real, porque adelantándonos un poco para
para Lacan no se puede decir nada acerca de lo real, y ya voy a explicarlo por qué. Bueno, entonces vamos con el primer registro. Si quieres cambiamos. El primer registro psicológico que plantea Lacan es el registro imaginario. Entonces aquí puse un par de imágenes en donde pues voy a tratar de explicarlo paso por paso. Entonces yo les diría como, primero miremos al bebé, ¿sí? Entonces, un bebé antes de poder hablar, pues no es capaz ni de valerse por sí mismo. Digamos, el bebé sí puede reconocerse a sí mismo cuando ve la imagen suya en un espejo. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué le pasa al bebé cuando se observa y reconoce a través de un espejo? Lo que pasa es que el bebé se divide, es decir, que el sujeto se aliena, ¿sí? La alienación, que es un concepto que también podemos encontrar en la perspectiva de Hegel y de Marx. Aquí Lacan básicamente lo entiende como una división. ¿Listo? Entonces el bebé se observa en el espejo, se aliena y aquí, digamos, empieza a funcionar o a regir este registro imaginario. Entonces, en principio, el bebé se percibe como una forma fragmentada, pero una vez que el bebé ya se observa a través del espejo, pues se va a ver como algo unificado e integrado. Sin embargo, esa imagen es él, pero a su vez no es él, ¿sí? Él considera que esa imagen unificada e integrada es una imagen mejor que lo que él se percibe, porque antes de que el bebé se viese en el espejo, pues se consideraba como algo fragmentado. De ahí que Lacan, digamos, hable de la división tanto del sujeto y del concepto de alienación, es decir, que el bebé se va a reconocer como algo que no es él, pero que se sabe que no es él. Digamos, a Lacan también le gusta emplear mucho una especie de pseudoálgebra, ¿sí? Por eso es que puse unas letras ahí, que es como S tachada, S, el petit a y la A mayúscula. Ya voy a explicar a qué hacen referencia todas esas cosas. Entonces, como bien estaba diciendo, a Lacan le gusta emplear una especie de pseudoálgebra. Entonces lo que hace es hacer esquemas y utilizar letras para designar cada uno de sus conceptos. Por ejemplo, la S que aparece así tachada significa el sujeto que se divide en ese momento. Es decir, el sujeto que se aliena, ¿sí? Porque a partir de acá es desde donde el sujeto se escinde, ¿sí? Se divide. Por otra parte, ya la S que aparece en el espejo pasa a ser el sujeto, pero del registro imaginario, es decir, la imagen unificada o integrada del sujeto. Entonces, el objeto A minúscula, que en francés sería como l'objet petit, no sé cómo se pronuncia l'objet petit, es decir, el pequeño objeto, es la imagen del bebé, es decir, va a ser el objeto de deseo del bebé. Por eso, el bebé cuando se observa en el espejo es cuando se objetiva, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de la alienación, del otro. Se reconoce a partir del otro. Digamos, hay que recordar aquí de que desde Hegel la alienación va a ser un momento dentro de la negación de la dialéctica. Entonces, para reconocerse primero hay que negarse, ¿sí? Entonces aquí se utiliza la A minúscula porque otro en francés se refiere a autre, ¿sí? Entonces la A significa el otro, pero en francés autre, ¿sí? Por eso aquí decimos el petit A o la A mayúscula. Bueno, sin embargo, Lacan va a distinguir la A minúscula de la A mayúscula, porque va a haber, digamos, nuevas posibilidades inspirado en Hegel, a partir del movimiento dialéctico. Entonces aquí es donde va a entrar la A mayúscula y la relectura que Lacan va a hacer del complejo de Edipo freudiano. Entonces, esta A mayúscula, la que aparece en la parte superior izquierda,
vendría siendo el otro, pero de verdad. No es el otro imaginario, el que veía al bebé en el espejo. Es el otro, pero de verdad. El otro que no se puede tener ni se puede dominar. Digamos, este otro vendría a ser el otro que plantea Hegel bajo la dialéctica del amo y el esclavo, el de la lucha a muerte por el dominio. Es decir, es el adulto que sostiene al bebé desválido y que por lo general es su madre. ¿Sí? Por lo cual el bebé busca ser el objeto de deseo de su madre. Entonces aquí el otro, pero en mayúscula, es el objeto de deseo del bebé. Pero el bebé se da cuenta que no es capaz de controlar esa gran A, ¿sí? El gran A. Porque no es un otro que esté dentro de sí mismo, como el petit a o la A minúscula, y el gran A, digamos, tiene otros intereses como el padre del bebé. Y en este sentido, pues el bebé no la va a pasar bien, porque se da cuenta que la mamá tiene otros objetos de deseo, que en este caso es el papá. Entonces, como el bebé no puede controlar al gran A, que en este caso es la madre, pues empieza a frustrarse. Entonces, en resumen, todos estos elementos que pertenecen al paradigma de lo imaginario ya contienen todos los elementos imaginarios que van a constituir nuestras neurosis. Estamos divididos, alienados y negados. Somos un sujeto que no es sujeto, que es objeto y que se proyecta en su petit a o en la A minúscula, su objeto de deseo, y el deseo siempre es síntoma de una carencia. En este caso, el deseo siempre va a ser síntoma de una carencia. ¿Por qué? Porque el bebé quiere que su madre sea objeto de su deseo, pero como no consigue que sea objeto de su deseo, va a empezar a tener carencias, ¿sí? Y ese síntoma siempre va a ser síntoma de una carencia, de algo que le va a faltar. Entonces, el objet petit A, es decir, la A minúscula que parte de nuestra imagen en el espejo, se vive como siempre una pérdida. Queremos recuperar algo que en realidad nunca tuvimos, y aquí podríamos empezar a hablar de la pérdida simbólica, y la pérdida simbólica es el motor de deseo y de nuestra condena, porque digamos a lo largo de nuestra vida toda esta carencia, todo este síntoma de carencia se va a empezar a materializar en objetos y en personas a través de los cuales creemos que podemos llenar ese vacío que nos deja. Queremos recuperar eso que nunca tuvimos, pero nunca podremos llegarlo a recuperar, porque el deseo jamás se satisface. Además, queremos ser objeto de deseo de los otros, de los gran A. Y después del registro psicológico de lo imaginario, ya pasamos al registro psicológico de lo simbólico. Entonces, si quieres, continuamos, Mario. Bueno, para Lacan caemos en el lenguaje. Digamos, Lacan quería encontrar las leyes del inconsciente, y su afirmación más famosa es la siguiente. Entonces acá una cita de Lacan es: el inconsciente está estructurado como lenguaje. De ahí su revisión estructuralista de Freud al emplear los conceptos de Ferdinand de Saussure, que es básicamente de lo que nos estaba hablando Mario, de que el signo lingüístico se constituye a partir del significado y el significante, o el significado podría venir a ser el concepto y el significante la imagen acústica. Entonces, digamos, al caer en el lenguaje aparece pues este segundo registro psicológico, que es el registro simbólico, y para Lacan, digamos, el gran A es el lugar donde se constituye la palabra, ¿sí? En este sentido, el lenguaje no se lo da por sí mismo el sujeto, sino que el lenguaje se lo dan, en este caso, los gran A, es decir, el otro, ¿sí? El otro pero verdadero. Así pues, para Lacan uno no habla, sino que el lenguaje habla por nosotros. El lenguaje me piensa a mí. Y enlazando, digamos, todo esto con el estructuralismo y la división del signo desde Saussure,
que ya venía diciendo que el significante es la palabra o la huella acústica y el significado es el concepto o la idea que evoca ese concepto en la mente del hablante, pues yo no podría hacer, porque el significado es algo inalcanzable, ¿sí? Entonces, Lacan no le va a dar peso, digamos, a los significados, sino que le va a dar peso más al significante. Bueno, ahí me equivoqué porque era al revés. O sea, el inconsciente se encuentra en el significante y el ego se encuentra en el significado. Sí. Bueno, le va a dar más peso al significante que al significado, ya que el inconsciente se va a empezar a expresar en una cadena de significantes que de alguna forma esos significantes van a empezar a influir en nuestra conducta, ¿sí? Entonces aquí, ya después del registro psicológico de lo simbólico, nos vamos al registro psicológico de lo real. Si quieres, Mario, pasemos. Y es que para Lacan, tanto el registro psicológico de lo imaginario como el registro psicológico de lo simbólico resulta ser un mecanismo de defensa contra lo real. ¿Por qué? Porque el registro de lo real es lo que no se puede decir, porque va a escapar a los registros anteriores y lo real no es la realidad como tal, más bien es la realidad la tienes para tapar lo real. Es decir, yo construyo mi propia realidad a partir del registro imaginario y a partir del registro simbólico. Entonces por eso aparece una R ahí en la mitad, porque esa es la realidad que yo construyo como sujeto, pero nunca accedo a lo real. Entonces, para Lacan se necesita tanto del registro psicológico, imaginario y simbólico para evitar enfrentarse a lo real. Pero estos dos registros le permiten tejer su propia realidad, la cual resulta ser una ficción. La realidad resulta ser una ficción a partir de la construcción del registro imaginario y lo simbólico, pero nunca, como ya he dicho, podemos acceder a lo real. Y una vez, digamos que rompemos con la realidad que hemos venido construyendo a lo largo de nuestros años, pues se van a empezar a generar comportamientos incomprensibles para los demás. Por eso es que lo real, cuando accedemos a lo real y rompemos con la realidad, lo real va a producir una sensación de vacío, de angustia o de tristeza, según Lacan. Y ahora sí, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, Mario. En el texto de Zizek se habla del síntoma al síntoma. O sea, ya existe el síntoma, ya está el síntoma y el síntoma se manifiesta a través de la carencia, ¿sí? Porque deseamos y el desear es un síntoma que nunca se puede llenar. Entonces, el síntoma del que habla Zizek se va a empezar a relacionar directamente con la noción de lo real, del registro psicológico de lo real. ¿Por qué? Porque el síntoma es una solución específica que cada individuo encuentra para lidiar con su propia existencia de lo real. Una especie de puente que va a conectar el registro psicológico de lo imaginario y el registro psicológico de lo simbólico para poder dar cuenta de lo real, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva de Zizek, el síntoma va a ser una especie de defensa frente a lo real, que digamos no puede ser nombrado o conocido, pero que se hace presente de todas formas, porque lo real siempre se está manifestando, ¿sí? Sino que nosotros recordemos que siempre estamos tapando lo real a partir de la realidad, que es construida a partir del registro psicológico de lo imaginario y a partir del registro psicológico de lo simbólico. Por eso es que también es una pieza fundamental en la construcción de la identidad y de la subjetividad. Y bueno, esa es la interpretación que saqué. Muchas gracias. Huepucha. Denso esto porque sí, se requiere la lectura y la relectura,
ustedes allá al otro lado, tranquilos, tranquilas. Esto es solo el inicio, esto es solamente la primera parte. Para poder llegar a encontrar el código que produce el texto. Por eso planteábamos al inicio, primero pues tenemos que revisar que para encontrar el código que produce el texto necesitamos comprender dentro del texto qué significan algunos conceptos, ¿sí? Vamos al concepto síntoma, por ejemplo. Un síntoma por fuera uno lo puede interpretar como los indicios de, digamos en el caso médico, los indicios de que hay una falla orgánica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene un dolor aquí en la boca del estómago, entonces es posible que eso sea el síntoma de una gastritis, ¿sí? Pero acá síntoma es otra cosa, ¿sí? El síntoma se presenta como esa manifestación. El síntoma es una manifestación, pero acá es de otra cosa, como decía el profe Enrique, por ejemplo, de una carencia, para citar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, quizá el asunto sea, por ejemplo, la compra compulsiva de zapatos es un síntoma. ¿De qué? De una carencia en el pasado, que en el pasado yo no sabía, porque no tenía cómo, ¿cierto? No sabía que eso era una carencia, no sabía que eso era malo ni nada de esas vainas, porque pues allá mis papás me decían cosas y todo el asunto. Papito, usted solamente necesita los zapatos negros de diario para el colegio y los tenis, usted no necesita más, y unas chanclas para la casa, ¿sí? Yo no sabía más de eso. Es en el futuro, y así lo plantean en el texto, es una forma de viaje en el futuro, como un viaje en el tiempo así todo retroactivo. Se puede entender esa huella que quedó en el futuro, pues cuando uno ya le da un significado a esa huella que viene desde allá, como ese trauma, y entonces ahí el síntoma precisamente es la manifestación de esa carencia, ¿sí? De no tener zapatos. Ahora ya no tengo casi zapatos, ya entré en otro modo, en un modo distinto, ¿sí? Pero es una forma un poco coloquial de explicarlo. Asimismo, pues, claro, Lacan está trabajando desde Freud, y entonces hay que revisar ahí el asunto, porque desde Lacan, claro, efectivamente, como dice el profe Enrique, se nos está hablando acerca de lo que es el ego, ¿sí? De lo que es lo imaginario, de toda esta construcción del sujeto. Entonces, pues es importantísimo poder entender todos estos elementos. Pero ya luego, en la segunda mitad de este podcast, pues vamos a charlar un poquitico más, porque pues vamos a darle ahora paso a Laurita. Laurita, pues nada, te escuchamos, cuéntanos, vas a compartirnos aquí pantalla, cómo es el asunto. Ya comparto mi pantalla. Buenos días para todos. Un momento. Sí, es solamente una diapositiva. Tranquis, Laurita, que aquí mientras tanto vamos nosotros tomando el sorbito de agua de panela. Listo, ya está cargando. Ya está cargando. Me indicas cuando ya esté. Todavía no, está ahí está como en negrito. Mientras carga esta presentación, que pues como les dije, es una sola diapositiva realmente. ¿En qué momento histórico, me pregunto, estaba Zizek para escribir este texto, el sublime objeto de la ideología? Porque pues finalmente a todo evento que transcurra alrededor de algo es el motivo para ser. Y si bien es cierto, muy pocas personas se han atrevido a hablar de este concepto de la ideología. Y lo que hace Zizek es redefinir ese concepto de ideología. Para esto cita diferentes autores, más que llevar ensayos o fragmentos de textos como tal a su obra, al sublime objeto.
de otros autores, lo que hace él es conectar, es como una red, conectar diferentes teorías alrededor de este texto, alrededor de tratar de, por un lado, ejemplificar y por el otro, conceptualizar este texto. Y por cierto, son muchos los conceptos que se elaboran, que se trabajan alrededor de este material. Entonces está Lacan, está Marx, está Sigmund Freud, Kant, Hegel, Althusser. Me faltan pues algunos, pero pues para citar solo algunos, y es a través, digamos, del pensamiento y de la teoría de ellos, que él dirige, digamos, como este material sin dejar de ser Cissé. Él se apoya en Lacan, está como Lacan se apoya en Freud, así como Lacan se apoya en Freud, sin Lacan dejar, digamos, de tener pues como su partitura, su ser. Laurita, te interrumpo para comentarte que ya se logró compartir pantalla, entonces... Vale, perfecto. En esta diapositiva solamente pues van a encontrar algunos de los autores que se citan en el texto El sublime objeto de la ideología, y algo así como una telaraña para ejemplificar esa red que forma que se forma con este texto. Cada autor va apareciendo en este texto dependiendo como de la necesidad. Entonces, en un primer momento del sublime objeto de la ideología, encontramos que bueno, aquí aparece Marx con esto de que, con esto de que ellos no saben lo que hacen, pero luego dice Zizek, no, ellos sí saben lo que están haciendo, pero aún así lo hacen, y lo hacen, bueno, y dice así como que son cínicos. Cabría, digamos, ahí poner un ejemplo de quién sabe, por ejemplo, lo que hace, y yo creo que de ejemplos estamos inundados, podríamos estar inundados. Citemos alguno en este momento. El fiscal Barbosa sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Es un cínico realmente, es un cínico en la medida en que él está por complacer a quienes le suplen sus necesidades exorbitantes. Digo exorbitantes porque ya dejan de ser básicas, ya dejan de solamente pensar en resolver la cuestión de alimento, de vestido, y lo mismo para sus familias, de vivienda, de resolver sus necesidades primordiales, y ya pasa a ser algo excéntrico, y ellos, aún sabiendo lo que hacen, lo hacen solo por conservar su ser, por seguir, digamos, en el manejo ideológico, porque eso les va a garantizar, si bien es cierto y lo mencionábamos en otros podcasts, esa ideología les va a garantizar esa sobrevivencia. De la ideología se parte, pero ¿cómo logramos transformar pues ese hecho? Entonces ese primer momento
además cita también el asunto de la democracia y cómo una democracia que se configura como absoluta, como sin corrupción, realmente no es una democracia seria, es mucho más corrupta. Decían en el podcast anterior la publicidad que se presenta alrededor de, por ejemplo, el centro democrático es todo el tiempo y constantemente hablando de esta democracia, pero no se tilda y no se escucha por ningún lado el orden, digamos, de corrupción que todo esto trae. Esto, digamos, tratando como de recopilar algunas de las cosas que se tocan en un primer momento. En el segundo momento, tal vez el texto se hace un poco más atractivo en la medida en que se citan ejemplos que son como palatables, en la medida en que ubican como un marco histórico que de pronto nos toca por lo que hemos vivido. Entonces, esto tiene que ver con esto. Por ejemplo, el retorno de lo reprimido, citan un pasaje que en algún momento vi, y es de un mercader que lo llama a la muerte, y ese llamado a la muerte lo hace ir de un lugar de Bagdad, lo hace ir a Samarra, y en Samarra era con quien se iba a encontrar, con la muerte, y esa huida, ese hecho no lo va a rescatar. Bueno, así cita pues otros ejemplos respecto de este momento del retorno de lo reprimido, porque pues si bien es cierto, hay muchos conceptos que tienen pueden tener cantidad de ejemplos, pero aterrizarlos conceptualmente es bien complejo, porque pues bueno, cita el ejemplo, por ejemplo, la sobredeterminación simbólica, y cita el ejemplo del Titanic, y alrededor del Titanic, digamos, la concepción ya de la muerte que se tiene una vez sucede este evento. Pero bueno, uno trata de decir, ¿y cómo ubico esa sobredeterminación simbólica, ese concepto con ese ejemplo? Es un texto que pues quiero mencionar, la rumia, como lo indicaba el profe Mario en un primer momento, es clave, porque cada párrafo exige una lectura, relectura para poder comprender estos conceptos. En mi caso, desde mi cuestión personal, hay muchas cosas que lo tienden a uno como a angustiar de este texto por todos mis revuelcos emocionales, a angustiar y como esa tendencia como de vacío y bueno, y ¿será que busco en los otros ser como objeto de deseo? ¿Y eso por qué sucede? ¿Será que atrás, en esa infancia, nuestra patria es la infancia? No recuerdo muy bien quién mencionaba esto. En esa infancia fue una infancia carente de afecto, y en la búsqueda, en mi actualidad, a mis ya casi 30 años, busco ser objeto de deseo de otros individuos. Entonces valdría pues la pena ir ver cómo fue esa infancia. Dice, se tiene la oportunidad
del papá y la mamá, cómo se desarrolló. Entonces, eso de este presente, cómo analizar, digamos, este presente me permite de pronto dibujar ese pasado que a veces tiende pues como al olvido, por el solo hecho de sobrevivir, de no tener como el recuerdo presente de esa infancia. Hay una decía el profe Mario, una poda para permitirnos sobrevivir, pero pues como bueno, ese lenguaje que yo expreso en algún momento reflejan mi inconsciente, y eso permite, si logro ubicarle como significados a ese inconsciente, me va a permitir a mí ubicar esa infancia, aún si hay como tal vez esa poda neuronal, tal vez ese olvido por mera sobrevivencia, pero quedan como rezagos porque mi actuar a esta edad es la expresión de esos eventos. Entonces, les digo, para mí este texto es un momento de relectura. Si bien es cierto, el segundo momento del primer capítulo, de síntoma al síntoma, citan muchos más ejemplos, citan para ejemplificar esos conceptos que para mí los veo muy gruesos, pero yo digo, una vez se relean, se haga una tal vez un viaje, o mejor dicho, se consulte o se consulte a Lacan, se consulten todos los autores que cita Zizek, se va a hacer un poco más no fácil, pero se va a alumbrar mucho mejor ese ubicar ese código que produce este texto. Listo, profe Mario, maestro John, profe Enrique. Bueno, Laurita, sí, es que cuando tú mencionas el retorno de lo reprimido y nos cuentas del relato de Cita en Samarra, también lo relacionan con Edipo Rey como ese por huir de, ajá, termino cayendo en, ¿sí? Sí. Entonces, ahí infiero que tiene que ver precisamente con ese núcleo oculto, el no saber algo que hay dentro de nosotros que al final nos mueve, ¿sí? Que en el caso de Cita en Samarra, tiene que ver con la muerte, ¿sí? Huirle a la muerte. En el caso de Edipo, básicamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el retorno de lo reprimido, diría yo, que es por ese lado el asunto, que se pone manifiesto más adelante. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, y es, maestro John, yo le voy a plantear a su merced la pregunta con la que nos gustaría a nosotros que nos ilustre. Su merced la piensa, y cuando volvamos de la publicidad, entonces su merced nos brinda su reflexión. Aquí estamos hablando de que nosotros de pequeños y en el pasado tuvimos o cosas en nosotros dejaron huellas, ¿sí? Dejaron huellas, y esas huellas han quedado allí guardadas durante mucho tiempo, pero en el futuro se han manifestado comportamientos
comportamientos que están relacionados con esa huella del pasado, pero solamente lo venimos a entender es en el futuro, ¿sí? Es en el futuro. Entonces, ¿le ha pasado? Me imagino que sí. Y entonces, si de pronto su merced ahorita, después de la pauta publicitaria que vamos a hacer, si de pronto su merced nos pudiera compartir alguna de sus experiencias de vida en relación con esas huellas del pasado. Laurita, levantaste la manito, cuéntanos. Hay ese entender en el futuro, eso del pasado. Quisiera hacer mención de quienes se atrevan a hacer como el viaje heroico de conocerse a sí mismos, porque quien no desee pues hacer como ese viaje heroico de hacer ese reconocimiento, difícilmente va a evocar el pasado, va a evocar la infancia para comprender el presente, para comprender ese futuro, este momento, por ejemplo. En ocasiones suena como algo como digo, loco, como si fuera sacado de quién sabe dónde, hablar del menor de edad y de la mayoría de edad y cómo se configuran esos dos momentos en este momento y en el momento de la infancia. Entonces, yo creo que es quien se atreve a hacer como ese autorreconocimiento a las luces, digamos, de diferentes autores, porque pues no es en vano lo que hizo Freud, no es en vano lo que hizo Lacan, no es en vano, hace como ese pase ahí de qué tiene que ver esa infancia que estamos viviendo ahora, qué momentos, digamos, del inconsciente puede capturar uno a través de los demás, a través del lenguaje. Eso es algo que a mí me llama la atención, porque que se diga que el inconsciente, que el sustrato del inconsciente es el lenguaje. ¿Cómo logra uno? Yo creo que primero conocerse muy bien a sí mismo, lograr identificar ese inconsciente del otro a través de lo que expresa. Es eso, profe Mario, profe Enrique. Laurita, gracias por redondear ahí la reflexión. Entonces, bueno, me voy a tomar aquí el atrevimiento de compartir pantalla nuevamente. Bueno, el día de hoy, en nuestra pauta publicitaria, queremos invitarles a conocer, visitar Historias del Arte o Historias de Arte en Podcast. Esta es una iniciativa muy bonita, muy chévere, muy bien organizada, de dos chicas, dos mujeres, una colombiana, una mexicana, en donde nos presentan, y acá ustedes están viendo en pantalla, para quienes no nos ven, pues es Historia de Arte, historiasdearte.com. Encontrar en la página web las imágenes, el acceso al podcast, el acceso a Instagram, las imágenes de las obras de las cuales ellas hablan o de las obras de los artistas de las cuales ellas hablan. Han trabajado ya durante un año largo, más o menos. Son un podcast que se está ubicando muy bien a nivel Colombia, no sé a nivel latinoamericano, me imagino que también, por lo menos en México. Acá podemos nosotros ver en pantalla, por ejemplo, la obra El beso de Klimt, ¿sí? Nos habla de Caravaggio, de Dalí, de diferentes artistas de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas. Son expertas en el tema, que nos dan ese viaje, y las podemos encontrar nosotros en Spotify. Así las encontramos en
en Spotify como Historias de Arte en Podcast. Historias de Arte en Podcast. Las expertas de las que estamos hablando son Natanya Blanc y Marta González. Y en Spotify nos dan una descripción breve, pero muy bien explicadita de lo que hacen. Dice: en Historias de Arte en Podcast van a oír todo acerca de sus obras de arte y artistas favoritos. Para nosotras no hay nada más apasionante que investigar y enseñar lo que hay detrás del arte más famoso del mundo. Cada episodio es una historia diferente. Hablamos de pinturas, artistas, sus fascinantes vidas, cómo se hicieron famosos, o si no se hicieron famosos en vida, dónde estudiaron, las rivalidades que muchas veces surgieron y surgen entre ellos. En fin, queremos mostrar lo humano de cada obra de arte y que pasen un buen rato. Para muchos la historia del arte es aburrida, lejana y complicada. Este podcast les va a demostrar que no es así. Entonces aquí aparece, pues ellas tienen sus redes sociales, Twitter, Instagram, su página web, también tienen el Facebook y tenemos diferentes episodios. Tenemos ya, si no me falla la memoria, tenemos ya 3 temporadas. Les comento, por ejemplo, uno de mis episodios favoritos, porque es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, es el de Van Gogh. Otro, Botero, o la explicación que hacen, la narración que hacen de todo lo que hay detrás de el Guernica de Picasso, la obra más importante del siglo XX. Nos explican muy bien todo eso. Artistas femeninas, por ejemplo, para el año 2021 hicieron un especial del Día de la Madre con Mary Cassatt, una artista espectacular. También nos hablan, por ejemplo, de por qué en este episodio, por qué es tan importante la obra Las Meninas de Velázquez, y nos dan una descripción maravillosa. Tengo que admitir también que hasta antes de escuchar este podcast yo consideraba que Frida Kahlo pues era una artista sobrevaluada, pero después de escuchar de 2 expertas todo lo relacionado con la historia detrás de Frida Kahlo, cambió un poco mi perspectiva acerca de Frida Kahlo. Sigo pensando pues que sí hay unos elementos de todas maneras que no me terminan de convencer. Ya esto es algo muy personal. Yo he dicho que, por ejemplo, Débora Arango, nuestra artista colombiana, es muy superior a Frida Kahlo, ¿sí? Tal vez no tan reconocida a nivel internacional, pero Débora es impresionante lo que hizo, más subversiva, más aguerrida, en un contexto más complejo, sin el apoyo de un esposo famoso como si tuvo de pronto, digamos, ese apoyo de arrimarse a un buen árbol, como le pasó a Frida Kahlo. Pero bueno, eso son puras especulaciones mías, ¿no? Y también las encontramos en Instagram. En Instagram también encontramos nosotros Historias de Arte en Podcast, y allí también ustedes pueden ver todo el material que ellas suben, las explicaciones de las obras, las imágenes de las obras para que las conozcan. Es un ejercicio maravilloso el que hacen. Entonces la invitación que les hacemos en esta oportunidad es a que visiten y disfruten Historias de Arte en Podcast. Bueno, eso era lo que les quería compartir, lo que les queríamos compartir desde acá, desde Sinergia, como nuestra pauta publicitaria, nuestra invitación. Vamos a ver ahora, vamos a escuchar ahora al maestro John acerca de qué huella o trauma de su pasado habría podido identificar hoy en la actualidad y cómo fue ese proceso. Maestro John, le escuchamos. Muy buena tarde para los profesores presentes y un cordial saludo para la página y para quienes nos siguen. Y pues
retomando en relación en lo que ustedes contextualizan en el diálogo y en lo que citan, es de que cada uno nos podemos estar identificando con una huella, pero yo creo que la huella más invaluable que ha habido, no valuable, o sea, lo voy a hablar invaluable, en que no tiene valor, en que hemos sido siempre, es la huella de la ideología. Entonces, cuando la huella de la ideología es plasmada en la mente del ser humano, porque nosotros tenemos unos caracteres de huellas que nos identifican en la vida, en la biología, es en la huella de los pies, cuando nos las plasman, como para tener un recuerdo y tener una huella dactilar, en que para identificarlos como el código que citan en cada autor. Pero entonces está las huellas físicas que están a nivel de nuestro cuerpo, pero la huella más ha sido la de la ideología. Pero entonces cuando entramos en un concepto de ir analizando en los textos ese código, que es algo que siempre es complejo porque toca irlo discerniendo a través de esa misma lectura que citan ustedes, y eso también lo relaciona en las preguntas de la vida, en que modestamente esto cita al estudiante, hay que entrar en los bachilleres, en establecer la filosofía como unos conocimientos propios, pero ambiciosamente también como para entrar en que no la vean como un esfuerzo, sino como un esfuerzo, porque es que desde la pereza no se entra al conocimiento ni al aprendizaje, y entramos en esa relación de que la carencia de afectividad siempre ha sido en cada ser humano, y cada uno tenemos esa identificación de que lo que no pudimos tener en el pasado, entonces llegamos al presente, entonces partido de dos figuras. En la ideología, querer tener las cosas como un fin y no como un medio a través de los conocimientos y los esfuerzos. En la ideología de quien lo tiene ya, entonces aplica el ego y se vuelve ostentoso en tener una apariencia y un estilo de vida en que no ha sido prácticamente esforzado, sino a través de una manipulación que lo hace la ideología, de que tener el dinero como fin a un lenguaje de liderazgo, a dominio propio, en que lo leí ahora poco y estaba mirando un video de Adam Smith, de la riqueza de una nación, y todo siempre porque ha sido la riqueza de una nación. ¿Por qué? Porque todo ha sido a través de la manipulación del obrero. Entonces, ahí cita de que el cardador de lana, entonces hasta el abrigo que utiliza el más modesto burgués, ese ha sido desde atrás, ya ha venido prácticamente elaborado y trabajado por el obrero. Y dice, quien corta el alambre, quien le saca los filamentos, quien le da su empacamiento y quien ya lo lleva a la comercialización. Entonces de ahí es que nacen las riquezas de una nación. Lo dice Adam Smith. Y cuando el profe Mario relaciona sobre la rumia, eso es lo que estoy yo haciendo como novicio, pero entonces un novicio no como sacerdocio, sino entrar en ese crecimiento de irlo llevando metafóricamente paso a paso. Y en lo que relaciona el profe Enrique, es muy importante. ¿Por qué? Porque la identificación de un espejo es la identificación de que nos vemos a nosotros mismos en esos diálogos socráticos que tenemos, esa comunicación con los demás, y entonces nos vamos reflejando entre nosotros mismos ese concepto de lo que hemos vivido, y entonces ya vamos teniendo en esa carencia a un nivel de diferentes comportamientos. El que lleva la ideología tiene un comportamiento a nivel cultural ya cuando es mayor cultural ya, pero cuando es en la filosofía, cuando sí ha sido criado prácticamente en la filosofía de conocimiento, porque si nos basamos en este momento, prácticamente estamos dando unos pasos en que ya esta es otra nueva sociedad que va a haber, y vamos a ser integrados
para dejarle a otros gobiernos como ese mensaje de ese crecimiento que sí se pudo lograr tener una mínima o mayoría cultural y tener esa transformación a nivel cultural, en tener un sistema desde la parte mediterránea, que es el cambio climático. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces entramos en lograr tener cultivos hidropónicos, tener lo que relacionamos en la parte de los cultivos de comida, pongámosle el pan coger, toda esa vaina. Entonces, cultivos, perdón que le interrumpa, esto que me interrumpió ahorita, en cultivos urbanos, periurbanos. Y entonces si hacemos ese mecanismo de entrar en que tengamos que tener un aporte de nosotros mismos, entonces ahí ya viene reflejando de que ya somos individuos, pero entonces en mayoría cultural, pero entonces con conocimiento y con criterio propio, a través de una filosofía, que eso es lo que nos cita el libro de la vida y las cosas que van pasando. Y cuando la profesora Laura relaciona sobre ese viaje, ese viaje heroico que lo dice Joseph Campbell, es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces vamos viajando, lo dice el profe Mario, esa estrella fugaz que vemos y que uno le dice, mira, ya pasó, era para usted nomás, no era para el otro. Mientras usted lo dijo, ya pasó. Entonces aquí esa chispa, ese polvo de estrella que lo dice Carl Sagan, eso lo vamos teniendo todos. Entonces vamos entrando en una línea de tiempo que podemos llegar a ver personajes que podemos ir cambiando un estilo de vida, ir teniendo esa transformación a nivel cultural, ir teniendo esa empatía, porque es que cuando logramos tener la empatía, entonces ya somos flexibles, entonces ya tenemos comunicación social, tenemos ese lenguaje de ver a los otros por igual, no por minoría cultural de ser menores de edad, y ir a esa construcción propia, que si nos basamos en un presente, es muy importante tener siempre las dinámicas y las reglas a través estructuradas, pero metafóricamente, para que sea un buen país. Y me les despido y buena tarde. Gracias, maestro John. Me encantan las referencias que utiliza. Son para mí y ojalá para las personas que nos ven y nos escuchan, las referencias del maestro John sean también invitaciones, y les quiero presentar algo acá, invitaciones a la lectura, ¿no? A ampliar. Por ejemplo, que yo sé que el maestro John lo conoce, las preguntas de la vida, y que lo referenciaba hace un momento. De Fernando Savater. Es un texto muy chévere, es un texto muy bonito. Savater tiene una escritura muy agradable y alcanza un nivel de profundidad bastante adecuado para lo que tiene que ver con los temas que maneja, que son de educación, ética, moral, todos los temas que más o menos uno conoce de Savater. Es un texto muy chévere cuando nos menciona Carl Sagan, leer Cosmos o leer, por ejemplo, El mundo y sus demonios, ¿sí? Son unos textos excelentes. Muchísimas gracias, maestro John. Voy a retomar algo, hacer como una síntesis de lo que su merced dice en una frase que también se la escuché a Mario Mendoza en una entrevista que le hacen, y Mario Mendoza dice: no somos especiales. Si dejamos de pensar que somos especiales, entonces empezamos nosotros a ganarle esa batalla a ese ego, y entonces saludamos al otro, hacemos la fila, nos comportamos de manera cívica, ¿sí? Pero pues acá en esta cultura occidental y acá en nuestro país, cuando las personas entre comillas se creen especiales, son esas personas que salen en redes sociales diciendo: usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Que después los viralizan
a través de las redes sociales cuando están ebrios o inclusive en sano juicio. La señora que en estos días, hoy estamos grabando esto el 5 de abril del 2023, hace unos días, una señora ahí que tuvo un problema con un oficial de policía y es que mi esposo es un general y no sé qué, una cantidad de cosas tan malucas porque pues todo el mundo nos creemos especiales, nos creemos un copito de nieve, completamente distinto, diferente y especial a los demás y no, la verdad es que no es así. De hecho, en lo que al texto de Zizek se refiere, sublime objeto de la ideología, he empezado a llegar a lo siguiente, no sé si ustedes también, y es que todos somos sujetos o todos somos susceptibles de la ideología y todos tenemos ideología, ¿sí? Enrique, te escuchamos. Qué pena, Mario, quitarte Dale, la palabra. No, dale. Es que, no sé, escuchando también al maestro John, o sea, como que siento que me aclaró cosas frente a lo que dijo de la ideología, porque es que la ideología es algo que parte desde el estadio imaginario, pero también se encuentra en el ámbito de lo simbólico. ¿Por qué? Porque en el ámbito del cual nos habla Lacan, el registro psicológico de lo imaginario, es cuando existen esas carencias, que después las vamos a llevar más adelante, ¿sí? Tratando de materializarlas en personas o en cosas. Y lo otro es que la ideología hace parte del registro psicológico de lo simbólico porque es algo que se puede expresar a través de la palabra. Y según lo que está planteando Lacan, es que estos dos registros psicológicos, el imaginario y el simbólico, son los que nos ayudan a construir la realidad, pero negando lo real. Entonces, no sé, por ahí es como que la ideología hace parte de toda nuestra construcción de lo que consideramos la realidad, pero a su vez, no sé, o sea, cómo lo estaba pensando de pronto Zizek, como algo negativo porque está negando lo real, ¿sí? Y pues lo que tú estabas diciendo en cuanto al concepto del otro, es que la construcción de la identidad y de la subjetividad solo se da cuando existe el otro. Porque en el plano de lo simbólico está el lenguaje, pero el lenguaje no es algo que yo me lo ponga a mí mismo, sino que el lenguaje se construye a partir del otro. Sí, bueno, por ahí me acabé de pensar en esas cosillas. No, pero bacanísimo porque es que hay algo que yo tengo acá, la mundial de apuntes, y ese es el ejercicio y la invitación. Miren, es trabajo, la lectura es trabajo, y si uno no está en el ejercicio, realmente tomando notas, buscando los referentes, haciendo bien el trabajo, pues entonces no está uno haciendo bien la lectura. Y escribía yo acá, a partir del texto, dice, la ideología no es una falsa conciencia o representación ilusoria de la realidad, es más bien esta realidad a la que ya se ha de concebir como ideológica. Entonces, ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia, es decir, la efectividad social cuya misma reproducción implica que los individuos no sepan lo que están haciendo. Porque como no conocen la realidad, digamos, llamémosla aquí la realidad real, ¿sí? Sino que esa realidad les es presentada. Entonces voy a poner un ejemplo. Hablemos de los rapitenderos. Tenemos que los rapitenderos viven una realidad, o la gran mayoría viven una realidad muy, muy difícil, ¿sí? En donde para poder tener unos ingresos más o menos aceptables, tienen que trabajar muchísimas horas, ¿sí? En la calle, al sol, al agua, completamente desprotegidos de todo lo que se llaman en nuestro país los parafiscales, ¿cierto? O sea, ellos, la aplicación Rappi
ellos no les pagan salud, no les pagan pensión y no les pagan riesgos laborales, ¿sí? Un domiciliario o una persona que se desplaza en un vehículo dentro de una ciudad dentro de una ARL es el riesgo más alto, ¿sí? Es uno de los riesgos más altos. Es decir, si no me falla la memoria, y corríjanme de pronto ahí en algún comentario, riesgo 4 creo que se llama, es ese riesgo. Nosotros somos profesores y nuestro riesgo en el trabajo es riesgo 1, ¿sí? Porque pues a uno no lo va a atropellar un carro en un salón de clase. Pues, si viviéramos en Estados Unidos, de pronto nos acribillan con una arma automática, pero acá en Colombia eso no pasa, ¿sí? Acá en Colombia nuestros riesgos son de la voz, el riesgo psicológico, que el cansancio, etcétera. Pero una persona que se está moviendo en el tráfico de una ciudad, con los huecos, en medio de los buses, en medio de los camiones, entonces, el desconocimiento de un rapitendero de toda su realidad, y que venga otra persona y le venda o le diga cuál es su realidad, es un ejercicio de manipulación y es un ejercicio que le ideologiza, ¿sí? Entonces, inclusive le hace rechazar la posibilidad de ayuda, porque su ideología está tan marcada ya que cuando se le presenta la oportunidad de un cambio, la oportunidad de mejora, la oportunidad de unos derechos laborales para una labor digna de verdad, que pues hombre, si es una empresa, debería pagarle a usted en un contrato, debería tenerle a usted su salud, su pensión y su ARL, ¿sí? Como en cualquier contrato, pero como se aprovechan de los vacíos legales, ¿sí? Entonces esos vacíos legales permiten que esa empresa les haga creer a ellos que ellos son emprendedores y que ellos son su propio jefe, pero ellos no son su propio jefe. Toda la plusvalía se la queda Rappi, toda la plusvalía se la quedan ellos, ¿sí? A costa de toda la entrega y el sacrificio físico, la salud y todo lo que están entregando los rapitenderos. Entonces uno dice, claro, aquí nosotros tenemos que esas huellas que nosotros tenemos nos hacen más susceptibles a la manipulación, a caer, y que esas ideologías, todos tenemos ideologías, pero que esas ideologías se transformen en ideologías fuertes. Enrique. No, sí, es que el ejemplo del rapitendero también suena, porque si de por sí él ya está negando está negando lo real a partir de la construcción de la realidad que hace a partir de la ideología, pues otra persona, en este caso el otro, sí, si mantiene estas mismas creencias, pues está reforzando la creencia que ya tiene con respecto a lo que considera como realidad. Y asimismo se sigue afianzando esa ideología y lo real sigue estando en segundo plano. O sea, nunca se va a manifestar. Exactamente. Entonces, aquí nosotros pues tenemos este ejercicio bien interesante acá. Laurita, ¿te escuchamos? Profe, tengo ahí algo que pues me llamó la atención del texto, y tal vez está relacionado con la pregunta que su merced le hacía al maestro John. Y digamos, yo en mis vainas y todo quería escuchar como una historia de la infancia del maestro John para esa pregunta. De pronto soy demasiado chismosa. Mentiras, pero pues como para atender, digamos, esa transformación de pronto que se ha dado, o ese reconocimiento de esos de pronto traumas desde la infancia. La tendencia como a evadir y me incluyo, porque muchas veces nosotros evadimos esos traumas, o nos hacemos los locos frente a esos traumas, estará relacionado, estará relacionado como que amamos ese síntoma. ¿Y qué pasa cuando no sé? Porque pues la función del psicoanálisis es restablecer esa red rota
que hay con la comunicación, en este caso de la infancia, restablecer esa red rota que hay ahí, permitiendo verbalizar, permitiendo que se manifieste a través del lenguaje, pero se ama tanto ese síntoma que se ubican otros elementos menos el citado, menos digamos el citado, y ahí Lacan, ahí ya viene Lacan, ahí se distancia o complementa Freud cuando Lacan menciona de que se opone el síntoma y la fantasía, porque se distancia, digamos, el momento que se desea no. O en este caso que tal vez se pregunta, yo quería tal vez conocer esa infancia, les digo, soy muy chismosa de pronto del maestro, y a muchos pues nos sucede que dejamos de lado. En mi caso me hablan de digamos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la relación que establezco con ellos y por qué esas relaciones se dan de esa manera, y me cuesta todavía como aceptarlo. ¿Era eso, profe Manuel? No, Laurita, muchísimas gracias, porque sí, por ese lado es que uno tiene que empezar a hacer la reflexión. Para agarrarme lo que tú dices, yo interpreto también, o relaciono, más bien que interpretar, relaciono el síntoma con confort. Tú preguntas por qué lo amamos. El síntoma es confort, ¿sí? Porque es que la ideología es el soporte que nosotros construimos para ponerle una máscara a nuestra realidad. Y si no lo construimos nosotros, lo construye otro por nosotros, ¿sí? Entonces, no reconocemos ese núcleo oculto que son nuestros traumas y nuestros temores, sino que los disfrazamos desde la ideología. ¿Para qué? Para la tranquilidad. Yo les decía en la introducción que hay unos conceptos que debemos tener presentes, y es el concepto de, permítanme, lo busco acá en el texto. Es el concepto de eternalización y el concepto de universalización. En ese sentido, el miedo hace que nosotros actuemos de determinada manera, ¿sí? El miedo hace que nosotros nos movamos de determinada forma. No queremos morir, y morir de muchas maneras, ¿no? Yo creo y pues yo intuyo que por eso en la parte 2 hay uno de los subtítulos, una de las dos partes es, como decíamos antes de iniciar la grabación, eso parece el título de una película de Liam Neeson, que es Solo se muere dos veces, ¿no? Entonces, la eternalización, que nosotros queremos mantenernos vivos, ¿sí? Pero entonces, atacar el trauma nos genera terror. Es decir, atacar el síntoma nos genera terror. Entonces, por eso lo abrazamos, lo consentimos y lo tenemos ahí siempre, ¿sí? Y por eso entonces, y los que saben de eso nos manipulan. ¿Qué salieron a decir los de Alianza IN? Que son Alianza IN, es el, digamos, el conglomerado de aplicaciones donde está Didi, donde está Rappi. Todos ellos hicieron un gran equipo, ¿sí? Hay una persona, si no me falla la memoria, creo que se llama David Luna, creo que lo mencioné por ahí en una de las caricaturas. El hombre organizó todo eso, y él es congresista, él creo que es como de Cambio Radical o algo así. Pero organizan ese grupo de todas las aplicaciones. Lo pueden buscar, Alianza IN, en internet, y ahí ustedes van a encontrar todas las aplicaciones que hacen parte de ese conglomerado. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Cuando aparece en la reforma, que se van a regular ese tipo de plataformas para dignificar
al trabajador de esas aplicaciones, inmediatamente saltan ellos a meterle más terror, porque el terror de los trabajadores es, pues hombre, quedarse sin ese ingreso, ¿cierto? Y cuando así se estén rompiendo el alma y el corazón y la vida para poder tener esos ingresos paupérrimos, ¿sí? Salen ellos a decirles, no, esto va a ser terrible. Mejor dicho, donde lleguen a probar esa vaina, ustedes van, o sea, si ahorita están mal, van a estar peor, ¿sí? Nosotros como empresa estamos al borde de la quiebra. Yo digo, pues si estuvieran al borde de la quiebra, no llevarían tanto tiempo todavía y cotizando en la bolsa, y ya cuántos millones de dólares cuesta Rappi, sí, que todos esos datos se consiguen en internet. De hecho, la empresa... Patrocinios que hacen. Claro, entonces, ¿pero qué hacen? Se aprovechan de ese síntoma, de ese terror de los rapitenderos que están viviendo la carrera de las ratas, ¿sí? Para decirles, venga, usted no puede pagar ARL, usted no puede cotizar pensión, y le toca, pues, la salud, le toca ahí medio, tal vez el Sisbén, ¿sí? Pero además de eso, va a perder el trabajo donde aprueben esa vaina, porque es que esto se va a poner terrible. Eso, mejor dicho, vamos a volver en el pasado unos 20 años antes de que existieran todas estas aplicaciones para entregar domicilios. Entonces se les alimenta el terror y ellos abrazan eso, ¿sí? Porque ya se les entrega sobre una construcción ideológica que ellos tienen, que es el soporte que construyeron. ¿Para qué? Para enmascarar esos temores, para enmascarar sus temores. Entonces, estos entendimientos, estas reflexiones aterrizadas en la realidad ya nos permiten empezar a acercarnos un poco a precisamente hablar de la cultura intolerante en Colombia, pero la posibilidad de una cultura tolerante, ¿sí? Pero esa posibilidad solamente desde la comprensión de esas realidades, ¿sí? No podemos nosotros hacer algo para cambiar o hacer algo para mejorar sin el conocimiento de esas realidades, que hay de fondo en eso, que hay de fondo en la intolerancia. Lo dijimos en podcasts anteriores y yo creo que lo vamos fortaleciendo, y es que en parte, en el fondo de la intolerancia hay miedo e ignorancia. El miedo y la ignorancia nutren la intolerancia y se manifiestan en acciones violentas de todo tipo, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a revisar cuáles son esos orígenes del miedo y cuáles son esos orígenes de la intolerancia, puede uno entonces tratar de construir estrategias para mitigar estas taras sociales que nos aquejan. No sé si quieren alguna otra participación, alguna otra reflexión en relación a esta primera parte del texto. Laurita. Profe Mario, yo creo que digamos, para lo que mencionaban inicialmente de la ideología y esto de la ignorancia, de la intolerancia, hay que señalar de la ideología partimos, o sea, todos los eventos surgen de la ideología por la misma necesidad de resolver ese terror a la muerte. Ese horror a la muerte. Como especie somos los únicos que sabemos que morimos. Fruto de eso los cementerios y todas esas cosas, y guárdenle todos los tesoros al muerto. Y bueno, digamos, la ideología nace, digamos, con esa necesidad de resolver ese terror a la muerte, ese terror a la muerte. Y entonces masacrar al otro para resolver mis necesidades, que para mí es un evento, digamos, además de intolerancia, tiene pues muchos otros, es fruto, digamos, de esa necesidad de resolver esas necesidades en un inicio solamente primordiales. En Colombia, un país donde mucha gente no resuelve ni siquiera su necesidad de alimento,
de vivienda, de vestido. Robar es muy común. Y bueno, de fondo no se atiende qué es lo que sucede con eso. Es clave, considero, comprender la biología del ser humano, la necesidad de ir a esos eventos ideológicos, porque es necesario, digamos, esa ideología para resolver ese terror a la muerte, que como especie somos los únicos que sabemos que somos conscientes de que morimos. Y eso nos cuesta y nos cuesta bastante. Era eso, profe Mario. No, Laurita, muchísimas gracias. Entonces, bueno, apuntándole ya al cierre de este podcast, en donde ya abarcamos la primera parte, el síntoma de sublime objeto de la ideología. Entonces, les dejamos la invitación nuevamente para hacer la lectura. Quizás estos dos ejercicios, y el anterior, les ayuden a tener herramientas para poder hacer la lectura de esa primera parte, digamos, lo voy a poner entre comillas, de una manera más cómoda, ¿sí? De pronto comprendiendo algunos conceptos que el profe Enrique nos ha explicado, que hemos trabajado en estos dos podcasts, y les hacemos la invitación para que arranquen con la lectura de la segunda parte. La falta en el otro se titula, y la primera parte de esa segunda parte se titula Che Bois. Creo, por lo que encontré acá en el traductor, es italiano, no francés, como parece que se sospechó. ¿Qué deseas? Y me suena que puede ser por ese lado la traducción. ¿Qué deseas? Habría que revisarlo bien. Y la otra parte, Solo se muere dos veces. No es una película de Liam Neeson, como decíamos antes, ni es un spaghetti western, como lo mencionan en la primera parte, porque en la primera parte mencionan los spaghetti westerns. Sí, no es una película de Clint Eastwood. Entonces es el segundo título de la segunda parte, La falta en el otro. Entonces, en el próximo podcast abarcaremos la segunda parte, ¿sí? Para que nos pongamos al día con el texto. Ustedes allá, nosotros acá, sigamos haciendo el trabajo. Y que, Rumia, recuerden que la primera pregunta que estamos respondiendo es ¿qué quiere decir el texto? Y para saber qué quiere decir el texto, tenemos que descubrir el código que produce el texto. Y para descubrir el código que produce el texto, tenemos que saber de algunos conceptos que están dentro del texto y cuál es el significado de esos conceptos ahí en el texto. Por lo demás, muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de día, de noche, de mañana, de semana. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde y la buena energía. Bendiciones. Bye bye, gracias. Gracias.